los enemigos de Jehová. Fue grande la victoria que Jehová mostró. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento. Es una bendición maravillosa para todos estar reunidos. Es un privilegio, mis amados hermanos, de estar todos acá como familia de la Iglesia de Cristo Benjamín. Le ruego a los hermanos que están allí que pueden participar, que pueden dar sus comentarios, que pueden estar allí con la Biblia en la mano para compartir este tema y también para que estemos allí enriqueciéndonos como familia. Amén. No sé si ya hay hermanos allí para que los saludemos, para que les demos un saludito a todos los hermanos después del día festivo. ¿Hay allí algún hermano o estamos nosotros nomás? Amén. Tenemos el día de hoy a los hermanos María Teresa Castaño, que dice: bendiciones pastores, reciban un abrazo. También saludamos a René Rojas, también saludamos a Eder Durán, y ahí van entrando los hermanos y no los menciono. Por favor, envíenos un saludo para saber que están ahí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces vamos el día de hoy a tratar un tema, como todos los temas importantes, como todos los temas allí de nuestro Señor, bien constructivos y edificantes. Amén. Le ruego que me acompañe y me ayude a orar. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Señor, venimos a darte las gracias, Padre, por tu inmensa misericordia. Señor amado, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Hoy, Señor amado, como todos los días y cada instante, estamos necesitados de ti, mi Rey, porque hemos comprendido, Señor, que nuestras vidas dependen de ti, porque hemos comprendido, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, nada podemos hacer. Hoy estamos, Señor, con un corazón contrito, humillado delante de ti, primeramente pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, suplicándote, Señor, que nos perdones, suplicándote, Señor, que nos hagas mejores día tras día. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, tú conoces, Señor, nuestras flaquezas, aún lo íntimo, aún lo que está
Señor, escondido, guardado en lo interior, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Sácalo, Señor, por favor, sácalo. Límpianos una vez más, Señor, con tu palabra. Límpianos en esta noche, mi Rey, y que tu palabra, Señor, pueda hacer esa obra purificadora, mi Rey amado. Que tu Espíritu, Señor, pueda santificarnos en este día a través de tu unción, a través de tu gracia. Estamos aquí dispuestos, mi Señor, junto a mi familia, junto a la iglesia, junto a mis hermanos que nos están sintonizando, con ese deseo de ser limpios cada vez más. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicándote una vez más, suplicándote, Señor, que esa obra que tú has comenzado en nosotros puedas terminarla y que podamos, Señor amado, poder decir como el apóstol Pablo: he terminado la carrera. Poder decir: he terminado la carrera. Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro amado y Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que hoy tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, en esa buena tierra, y que sea dando ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Una bendición, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a los hermanos que están allí en sintonía y también a los que van a entrar a la sintonía, al programa. Recuerden que están allí invitados para que participen lo que el Señor les ha regalado, lo que el Señor pueda regalarles en este momento. Pueden participar, que allí están mi familia, mis hijos, detrás de cámaras para darle el saludo, para dar el comentario, pero también el versículo. Amén. Y quiero que vayamos a la escritura, a el libro de Génesis. Vamos allí al libro de Génesis, al capítulo 17. Génesis 17. Y es un versículo muy conocido que hemos estudiado, pero quiero mirar algo bien hermoso en este versículo. Capítulo 17, versículo 1. Amén. Y quiero que lo leamos despacio para que vamos desarrollando este tema que el Señor ha colocado en mi corazón. Y dice allí Génesis 17, versículo 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a leerlo hasta el versículo 10 y luego vamos a ir despacio en cada versículo. Versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti
y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 9. Dijo vuestro Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Entonces, el Señor había hecho o estaba estableciendo un pacto con Abraham, pero ese pacto tenía una señal. Como todos los pactos, usted sabe que todos los pactos tienen una señal. El Señor, cuando vemos allí en Génesis capítulo 9, después de que Noé sale del arca, Él hace un pacto con Noé y dice que no iba a volver a destruir más la tierra pasada por agua, y que la señal de ese pacto era el arco iris. Y siempre que usted ve un pacto, siempre va a tener una señal. Pero acá está hablando de un pacto que también tiene una señal. Y esa señal del pacto era la circuncisión. La circuncisión. Entonces vamos a explicar un poquito de esto, esa señal del pacto. Porque cuando comenzamos en el versículo 1, había algo bien especial que el Señor le expresa a Abraham antes de llegar al versículo 2. Y miren lo que le dice. Era Abraham de 99 años. 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Anda, camina delante de mí y sé perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos muchas cosas de qué hablar. Una de ellas es que le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Él es no solamente mi Dios todopoderoso, sino también tu Dios todopoderoso. Que dice la Biblia, hablando de este pacto, cuando vamos al Nuevo Testamento, que dice la Escritura que Él era el Dios que había prometido a Abraham. Había prometido, porque había creído en Él. Y le había dicho que su descendencia iba a ser numerosa. Pero todavía no lo era. Ni siquiera había tenido su hijo que le había ya prometido. Ni siquiera lo había tenido. Pero ya aquí él estaba diciendo: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado hermano? Que el Señor, lo que te ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Él es el que llama lo que no es como si fuese. Ese es el Dios todopoderoso. Aquel que todo lo puede. Aquel que no hay nada imposible. Es el Dios de lo imposible. Entonces Él estaba dando aquí una promesa. Y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Como quien dijera: yo voy a cumplir todo lo que tú me pidas. Yo voy a cumplirlo. Yo voy a hacer cosas grandes. Voy a hacer cosas grandes. Pero solamente el Señor le pide algo. Y es: camina delante de mí y sé perfecto. Y es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros. Él lo puede hacer todo en absoluto. Lo puede hacer todo. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y ese caminar delante del Señor hasta llegar a una perfección, porque es lo que dice aquí: camina delante de mí y sé perfecto. Y dice la Biblia que no caminó con Dios. Caminó con Dios 300 años y se lo llevó. 300 es número, es múltiplo de 30. 30, madurez. Llegó a la madurez, a la totalidad de la madurez, a la totalidad de la perfección. A la perfección de la madurez, Enoc. Y el Señor se lo llevó. Porque aquí me está hablando de un caminar, pero un caminar
delante del Señor para llegar a una perfección. Caminar tomado de la mano del Señor. Nosotros pensamos, y muchas veces hemos hablado, cuando vemos la vida de Enoc, ahí en ese versículo, en Génesis capítulo 5, que es poco lo que se habla, pero a la vez es mucho, porque dice que tenía 65 años cuando comienza a caminar con Dios, y caminar 300 años con Dios era más o menos un 70% de su vida, de toda su vida. Dice la escritura que Enoc, cuando el Señor se lo llevó, tenía 365 años. 365 años. Es más del 70% de su vida. Pero hoy nos hacemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros caminando delante del Señor? Ese caminar delante del Señor es sin perdernos de su vista. Es estar nosotros allí, conectados con Él. No saliéndonos de su vista. Pastor, ¿quién se le va a salir al Señor de la vista? Amén. Quiero que lo entendamos así. Que el Señor tiene la vista, la mirada puesta en nosotros. Pero muchas veces nosotros nos salimos del camino. Nos salimos del camino. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros no nos salgamos del camino. O sea, que podamos tener la vista siempre en el camino. Que el Señor, cada que nos vea, allí podamos estar. Cada que nos busque, allí podamos estar. Que el Señor, cada que nos necesite, allí podamos estar. Es lo que el Señor quiere. Que nosotros estemos allí, en ese camino, buscando la perfección. Y esa es una constante. Porque lo vemos ahí en Enoc. Ahí no dice que Enoc caminó con Dios 50 años, luego dejó de caminar y luego caminó otros 200 años y luego otra vez. No, él dice que caminó Enoc con Dios 300 años. Después de sus 65 años comenzó Enoc a caminar con Dios, día tras día, hora a hora, año a año. Era algo de una comunión entre los dos. Era algo permanente. Era algo que tenían ellos establecido, una relación. Y es lo que quiere el Señor con nosotros. Que esa relación no se corte, sino que sea una relación constante. Una relación constante. Porque nosotros, amados hermanos, sabemos que el Señor a los tibios los va a vomitar de su boca, dice la palabra del Señor. Los va a vomitar. Entonces allí me habla de una constante, de un caminar, de un estar siempre con Él, de no salirnos del camino, de la mirada del Señor, para llegar a esa perfección. Y para poder que venga el versículo 2, hay allí. Amén. Saludamos al hermano Juan Carlos Villatoro, también saludamos a Freddy Noé, y también saludamos a Rosalita Herrera y a Pedro Nel. Dios les bendiga y bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, cuando vemos ahí el versículo 1, es lo que nos está hablando el Señor. Para recibir nosotros, para recibir, dice, y pondré. Pero antes de ese pondré viene el versículo 1. Está el versículo 1. Debemos de estar en el camino, de estar delante del Señor y buscar siempre esa perfección para poner el Señor, ese pacto entre mí y ti. Eso dice aquí la palabra. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, hay cosas en la Biblia, hay pactos en la Biblia, hay promesas en la Biblia, que muchas veces nosotros no las disfrutamos porque no cumplimos
lo que el Señor está pidiendo que nosotros cumplamos. Es lo que dice acá. Y nos habla de un pacto que hizo con Abraham. Pero ese pacto también está hecho para su descendencia. Y esa descendencia somos usted y yo. Pero hay algo que caracteriza a esa descendencia, y era la señal del pacto. Esa señal del pacto. Y aquí vamos a ir avanzando, y en el versículo 3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. Entonces mire que aquí viene a establecer el pacto con Abraham. Y en el versículo 4 le dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Entonces aquí está hablando que Abraham iba a ser mudado, iba a ser cambiado. Porque aquí es Abraham. Pero al él decirle: yo voy a hacer algo en ti, yo voy a transformarte, yo voy a cambiarte, yo voy a hacer un pacto contigo. Y de ser de 99 años, mis amados hermanos, le dio vigor, le dio fuerza. Por eso comenzamos con el versículo 1 hablando que Él es el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Había dado una promesa. Y aquí le estaba diciendo: así tengas la edad que tengas, yo te voy a hacer padre de multitudes. Tenemos un aporte de nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a Camila Perdomo. Amén. Y también saludamos a Walter Serna, que nos dice: Dios les bendiga. Dios les bendiga también, y bendiciones y bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. No son aportes, pero sí son saludos y bendiciones para nuestros hermanos. Gloria a Dios. Entonces, él estaba diciendo: yo soy el Dios todopoderoso. Yo todo lo puedo hacer. Aunque tengas 99 años, yo lo voy a hacer. Entonces le da la promesa. Entonces para eso tendría que cambiarlo. Y es lo que hace el Señor. Lo cambia. Pero había que comenzar a caminar. Porque lo primero que le dice: camina. Entonces tenemos que empezar a caminar para que el Señor a su vez vaya transformándonos. Eso dice el versículo 1: camina. Y el Señor nos dice hoy a nosotros: camina. Hermano, hermana, camina. No te desvíes, camina. No salgas del camino. Camina, comienza a caminar. Y el Señor va a empezar a transformarnos. El Señor va a empezar a transformar. Si nosotros estamos en el camino llamado Jesucristo, ese camino nos va a llevar a una perfección. Vamos a estar siendo mudados, cambiados, transformados. Porque cuando usted ve aquí el versículo 5, avanzamos y leemos el versículo 5, dice: y no se llamará más tu nombre. Usted sabe que nosotros tenemos un nombre, y por el nombre nos identifican, y por el nombre nos reconocen, y por el nombre nos llaman a una lista. Por el nombre somos identificados. El nombre aparece en la cédula, aparece en carnet, aparece. ¿Para qué? Para identificar. Porque con el nombre hay una identidad. Se identifica, se reconoce. Entonces aquí el Señor lo estaba mudando a otro hombre. Lo estaba transformando, lo estaba cambiando. Porque le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí hay algo bien hermoso. Porque Abraham es padre enaltecido. Pero Abraham, con H, es padre de multitudes. Y aquí nosotros vemos que en el lugar donde le puso
La H es en el lugar número 5 o en el lugar donde está la letra número 5. 5 es número de gracia. Amén. Pastor, ¿comenzamos a caminar con el Señor? Sí, pero todo es por gracia. Todo es por gracia. Bendita gracia de nuestro Señor. Comenzamos a caminar con Él y no pecamos por la gracia del Señor. Comenzamos a caminar con Él y estamos allí siendo perfeccionados, cambiados por la gracia del Señor. Y esa H es la letra Hei del alefato hebreo. Esa letra Hei. Y ahí nos habla del Espíritu. Nos habla del Ruach. Ahí fue cambiado de una persona natural a una persona espiritual. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Que ya dejemos lo que es del mundo, lo que es de la carne, y sigamos siendo transformados en ese hombre espiritual. Amén. Tenemos más saludos. Le damos la bienvenida a Caterine Rojas. También le damos la bienvenida a Liliana Velasco, que dice: bendiciones, mis amados siervos. Y también le damos la bienvenida al pastor David García. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Y al pastor, Dios me le bendiga. Un abrazo. Y a todos los hermanos también, bendiciones. Entonces, estamos allí y ahí dice que fue mudado, fue cambiado, fue transformado de Abraham a Abraham. Y ahí nos habla de eso. Nos habla que nosotros debemos buscar cada vez más el separarnos del mundo, separarnos de las cosas del mundo y estar en las cosas espirituales. Y él le sigue diciendo allí en el versículo 5, y mire que no es casualidad que también está en el versículo 5, porque te he puesto por padre. Ya lo da por sentado. No es te pondré, sino que aquí le está diciendo te he puesto, ya lo había puesto, por padre de muchedumbre de gente. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Aquí nos habla de una muchedumbre, de una multitud. Y nosotros hacemos parte de esa multitud. Nosotros en Cristo venimos a ser hijos de Abraham. Nosotros en Cristo nos constituyen reyes y sacerdotes. Venimos a ser. Pero nosotros tenemos que ser cambiados también. Tenemos que ser cambiados. Y cuando nosotros, amados hermanos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu es vivificado por el Santo Espíritu de Dios. Pero tenemos que seguir buscando ese caminar. Tenemos que seguir buscando esa santidad. Tenemos que seguir buscando las cosas del Espíritu. Sembrar en lo espiritual. E ir desechando lo carnal. E ir desechando las cosas del mundo. Porque después de que le dice que voy a multiplicarte, vas a ser padre de multitudes, vas a ser, te haré de ti grandes naciones, de ti saldrán reyes. Mire lo que le dice en el versículo 7, número perfecto, número de perfección. Ahí llegando, es lo que le estaba diciendo en el versículo 1, camina hasta llegar a la perfección. Camina. Y aquí en el versículo 7, mira que le dice, y estableceré mi pacto, otra vez, entre ti y mí, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces no solamente con Abraham, sino también con nosotros, que somos su descendencia.
¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia, dice aquí, después de ti. Entonces mire qué hermoso. Hay una palabra que el Señor nos tiene acá, dice, estableceré mi pacto. Estableceré mi pacto. Entonces habla de pacto, 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 pacto. Serás padre de muchedumbres, de ti saldrán reyes, y yo seré tu Dios. O sea, es algo hermoso, porque ya nos está estableciendo a una familia, no una familia terrenal, sino una familia celestial. Ya venimos a ser parte de la familia de Dios, porque aquí está hablando que no solamente con Abraham, sino también con su descendencia. Era el pacto, también es con nosotros. Versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia, aleluya, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, aleluya. Entonces mire lo que nos está prometiendo. Ayer hablamos un poquito de ello, de esa herencia que el Señor nos promete. Es un pacto que el Señor había hecho con Abraham y con su descendencia, que les iba a dar la tierra de Canaán por herencia. Por herencia. Y esa tierra de Canaán no es más sino el reino. El reino, mi amado hermano. Es el reino. En el versículo 9 dice, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Versículo 10, este es mi pacto. Habla de pacto, 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 pacto. Pero aquí dice, este es mi pacto. Que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Que guardares entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, serás circuncidado. Circuncidado todo varón de entre vosotros. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Era una señal. Había un pacto de que el Señor le iba a dar, pero ese pacto tenía una señal. Y la señal era la circuncisión. Gloria a Dios. Amén. La hermana Liliana nos comparte Mateo 7:24 y dice, por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Si obedecemos la palabra, Solo hasta la roca, dice la hermana. Sí, yo sé. Si obedecemos la palabra, el pacto se cumplirá en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y es así, como dice nuestra hermana. Allí nosotros estamos en Cristo y en Cristo cumplimos nosotros los pactos. En Cristo nosotros cumplimos ese pacto. Pero debe haber en nosotros esa señal. Debe haber en nosotros esa señal. Porque como hijos debemos nosotros tener esa característica. Señal del pacto, la circuncisión. Entonces miramos nosotros que allí la palabra circuncisión, esa palabra significa en el hebreo, cuando vamos allí al hebreo, esa palabra, miren lo que significa. Vamos acá a mirarla en el diccionario y dice, es la palabra hebrea mul, que significa recortar. Mire, significa recortar. Esa palabra significa cercenar. Esa palabra significa acortar.
Esa palabra significa destruir. Entonces, ¿qué está diciendo él? Hay que cortar, hay que destruir, hay que cercenar. Pero eso viene ahí de la palabra circo. Es cortar en círculo. Es un corte en círculo. Es lo que está diciendo el Señor. Debemos de cortar, debemos de recortar en círculo, de cercenar, de acortar. Eso significa la circuncisión. Debemos de cortar. Pero esa palabra está relacionada en cortar lo que contamina, en cortar el pecado, en cortar las cosas del mundo. Es lo que está diciendo allí. Porque allí está hablando de una circuncisión del prepucio. Amén. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Él lo está relacionando con algo que contamina, con algo que contaminaba. Y es lo que nosotros debemos llevarlo a lo espiritual. Porque las cosas que contaminan, bien, ahí la redundancia, contaminan lo que está puro o lo que se quiere purificar, lo que quiere llegar a la perfección. Entonces está hablando de cortar alrededor, de separar lo que contamina de nosotros, lo que está en el corazón. Ahí vemos Deuteronomio y vamos a mirar lo que el Señor nos habla. Hay un pacto, ya lo hablamos, y hay una señal del pacto. Y nosotros debemos de tener esa señal. O sea, debe haber una circuncisión en nosotros. No literal, sino espiritual. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 16, le ruego que me acompañe allí. Y miren lo que dice allí el Señor. Deuteronomio 10, 16. Y dice: circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Miren lo que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, sino toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Pero aquí está hablando de una circuncisión de corazón. De corazón. No en lo literal, sino en lo espiritual. Y aquí está hablando que no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces es tremendo, porque el pueblo endureció la cerviz cuando no quisieron obedecer al Señor. No quisieron obedecer a la voz del Señor en boca de Moisés, en boca de Aarón, sino que se fueron a sus dioses, se fueron a sus baales, se fueron a hacer sacrificios. Entonces aquí está diciendo el Señor: nosotros tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón, pero también en nuestro oído, para que nuestro oído pueda escuchar claramente la voz del Señor y no endurezcáis la cerviz, sino que podamos humillarnos y podamos obedecer. Miramos otra versión, Biblia en lenguaje sencillo, dice: pero no seáis tercos, ni se olviden jamás del pacto que tiene Dios. No seáis tercos. Versículo 15 dice:
Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes porque los amaba y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Pero dice, no sean tercos, como quien dice, obedezca, obedezca. Es lo que dice el Señor. Miramos la versión Serafina Usejo, dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Dice lo mismo. La versión Biblia al Día dice, por eso despójate de lo pagano. Mira lo que dice, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. O sea, lo está relacionando a algo pagano, al pecado, a lo que contamina. Si yo obedezco al Señor, mi corazón no se va a llenar de esa contaminación. No se va a llenar de cosas paganas. Porque me está hablando que no seas terco. O sea, obedece. Si escuchamos al Señor, vamos a caminar en pos de Dios. Y si caminamos delante del Señor, vamos a llegar a esa perfección. Entonces nos está hablando de circuncidar o quitar de nuestro corazón lo que contamina o lo pagano. Pero ¿cómo llegamos? Al escuchar. Si nosotros circuncidamos nuestros oídos, vamos a escuchar la palabra del Señor y no vamos a ser oidores olvidadizos como lo fue el pueblo de Israel, que fue olvidadizo e hizo lo que quiso. Y si nosotros miramos, el pueblo que fue rebelde salió de Egipto, amén, pero ese pueblo quedó en el desierto porque no obedeció al Señor, no obedeció al Señor. Y dice la Biblia que cuando pasaron el desierto, Josué lo circuncidó, porque ya era otra generación, una generación que había nacido en el desierto, porque de los que salieron de Egipto, mi amado hermano, solamente 2 que tenían espíritu extraordinario, otra vez, habían mudado, habían cambiado, no se habían contaminado, habían dejado, dice la Escritura, que ese pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Por eso no entraron. Porque eso dice la Escritura. Ellos no entraron, sino que entraron los hijos menores de 20 años, los que nacieron en el desierto. Entonces solamente Josué y Caleb, que salieron de Egipto realmente, porque los otros no habían sacado a Egipto de sus corazones. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Escucha la voz, pero no endurezcáis vuestra cerviz. Endurecer la cerviz, amados hermanos, es mantenerse erguido, es mantenerse así, recto, derecho. Y nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, doblegar la cerviz, reconocer, obedecer al escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Tenemos saludos, comentarios? No. Gloria a Dios. Entonces, dice ahí la palabra. Entonces, hay que mirar y nosotros tenemos que ver, porque otras denominaciones, los llamados judio-mesiánicos, de pronto algunos circuncidan en la carne, pero aquí está hablando que es el corazón. Amén. Para los judíos, amén, es su ley. Para nosotros no, porque nosotros en Cristo, y ya lo vamos a mirar si nos da el tiempo, en Cristo estamos circuncidados. En Cristo cumplimos esto. Pero espiritualmente hay que circuncidar nuestro corazón al escuchar la palabra del Señor. Que nuestros oídos estén circuncidados a la palabra. Y que nuestro corazón esté cada vez limpio, limpio de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Amén. Pero miremos otro versículo.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y dice allí el Señor: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, otra vez, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis. Aleluya. Entonces miren lo que está hablando. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para escuchar al Señor, para obedecer al Señor. Pero aquí está hablando Deuteronomio 30, versículo 6, para amar al Señor. O sea, tenemos que separar, tenemos que cortar. Por eso hablaba allí en Génesis 17, camina, camina, camina sin apartarte del camino. Comienza que el Señor está haciendo la obra. Comienza que el Señor está haciendo la obra. Escuchamos la voz del Señor y vamos limpiando el corazón. ¿Para qué? Para amarle. Cuando nuestro corazón está limpio, nuestros actos también van a estar limpios. No solamente vamos a hablar, sino que vamos a actuar conforme a lo que hay en nuestro corazón. Entonces aquí dice: seráis circuncidados para que améis a Jehová. Bien el Señor lo dice. Bien el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que dice el Señor. Y camina en el camino. No te distraigas, no te salgas ni a derecha ni a izquierda, no te desvíes. Tenemos que estar allí, amados hermanos, pero que el Señor sea el dueño de nuestro corazón y que comencemos a amarle. Miren lo que dice: amarle un poquitito, amarle de vez en cuando, amarle si de pronto el Señor nos responde, amarle si de pronto nosotros lo hacemos como queramos. No, porque muchos quieren hacer la obra de Dios a su manera. Si el Señor me acepta así, yo lo amo. Miren lo que dice: para que aprendamos o para que amemos a Jehová nuestro Dios con todo el corazón. Uno, con toda vuestra alma, a fin de que vivamos. A fin de que vivamos. Pero al Señor hay que amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. No poquiticos. Es que es un amor de lejos. Yo lo amo, pero yo no voy a la iglesia. Eso es un amor de lejos. Por ahí una canción que recuerdo que dice: amor de lejos es amor. Bueno, es una palabra ahí como mal. Pero amor por cartas es promesas falsas. Por ahí dice: amor por cartas son promesas falsas. Eso es un amor de lejos. Solamente yo hablo de Dios. Qué bueno, hablo de Dios. Y a toda hora soy: bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanito, hermanita, Dios lo bendiga. Pero ni siquiera, amados hermanos, va a la iglesia. Ni siquiera se congrega. Ni siquiera tiene pastor, porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no siguen la voz del pastor, no tienen pastor. ¿Cómo van a decir que aman a Dios? Con todo el corazón. Ese todo el corazón es lleno, lleno. Estar día tras día enamorado de Dios y con toda el alma, para que vivamos. Amén. Tenemos allí comentarios, saludos, bendiciones, aportes. Amén. La hermana Liliana nos comparte Romanos 2, 25 al 27, y dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues la incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión. Amén. Gloria a Dios. Me alegra mucho que esté la hermana allí conectada. Gloria a Dios. Entonces nos habla de eso. Espiritualmente. Tenemos que tener esta señal. Caminar con el Señor. Escuchar la voz. Ser obedientes. Estar llenos. Amarle al Señor con todo el corazón. Nos conviene, mis amados hermanos. Pero también dice Jeremías 4:4, que allí la hermana lo está compartiendo. Yo lo voy a leer. Jeremías 4:4, si quiere leerlo allí, mami. Amén. Dice así: circuncidaos para el Señor y quitad los prejuicios de vosotros, de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Itagüí, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Pero mira que es muy claro. Y allí la hermana lo puso habitantes de Itagüí. Amén. Sí, y es una bendición. Es una bendición. Porque yo también lo tomo propio. Y él está diciendo, circuncidaos a Jehová. O sea, aparte, corte alrededor toda mala obra, toda maldad, todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Y él está diciendo, sácalas de vuestro corazón. Sácalas de vuestro corazón. Pero me está hablando de varones de Judá. Varones de Judá. Nosotros sabemos que Judá es la que va adelante. Judá es el que va adelante. Y Judá significa alabanza. El Señor dice, yo quiero un pueblo que me honre, no solamente de labios, sino lo que esté en el corazón, que sea una consecuencia. Porque qué triste que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, yo hablo de honra, hablando de obedecer al Señor, de seguir al Señor, aún de alabanza, glorificando al Señor, exaltando al Señor, alabando al Señor. Fruto de labios que confiese su nombre. Pero es un fruto que viene de todo lo que se ha sembrado en el corazón. Y nosotros debemos de sembrar en el corazón lo bueno. Debemos de sembrar lo del Señor para que pueda florecer, para que pueda salir ese fruto de alabanza que confiese su nombre. Porque eso es lo que sale, lo que está en el corazón. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que aquí está hablando, no es literal, sino espiritual, para nosotros. Ya vieron, leyó la hermana Liliana allí en Romanos, capítulo 2. Porque el Señor lo hizo todo. El Señor se circuncidó, lo circuncidaron. Él no se circuncidó, lo circuncidaron para que nosotros cumpliéramos esa ley. Entonces nos está hablando, circuncidaos a Jehová, quitar todo lo que a Él no le agrada, y quitar el prepucio, el pecado, todo lo que al Señor no le agrada, todo lo inmundo de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Itagüí. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Eso es lo que está hablando. Espiritualmente,
Pastor, ¿qué es circuncidar? Sí, circuncidar es cortar, quitar, separar todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrada, el pecado, el mundo, los deseos de la carne. Eso es circuncidar. Debemos de separarlo, debemos de cortarlo, porque eso le agrada al Señor. Aquí dice circuncidados a Jehová. Y es muy hermoso. Todavía me quedan 2 minutitos. Porque nosotros miramos en la palabra del Señor. Y usted conoce la historia de David y Goliat. Primera de Samuel, versículo 17. Y mire, lo tremendo es que aquí habla de pacto. Un pacto que tenía una señal. Entonces nosotros, amados hermanos, buscando, caminando con el Señor, esa perfección, nosotros tenemos allí esa promesa de pacto. Hay en nosotros esa promesa de pacto. Somos hijos, descendencia de Abraham. Hay pacto en nosotros. Él es nuestro Dios. Jehová es mi Dios. Y allí hay un respaldo. Pero cuando usted lee allí, hermano amado, le invito a que me acompañe allí a 1 Samuel, capítulo 17. Ahí en el versículo 26. Miren lo que dice David. 1 Samuel 17, 26. Y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo. Mire, yo quiero pensarlo, mi amado hermano, quiero pensarlo. Que David les dijo: ¿cómo así? Ustedes también no son israelitas. Ustedes también no son mi pueblo. Ustedes también no son circuncidados. Ustedes también no tienen pacto. Mi Dios no es su Dios, o que Dios es su Dios. Porque dice los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Si nosotros hablamos que la circuncisión es quitar, entonces si no lo quitamos, estamos diciendo que complacemos, que estamos de acuerdo, que tenemos, que practicamos el pecado. Y es abominable delante del Señor. Eso nos habla de filisteo. Usted y yo no somos filisteos. Somos hijos de Dios. Tenemos pacto con Dios. Pero ahí donde tenemos que estar caminando. Caminando con el Señor. No desviarnos, hermanos amados. Y más en este tiempo que el mundo está apretando, que el mundo está afanando, que el mundo está alando con las cosas, con las fiestas paganas a los hijos de Dios. Hermano, esto es tremendo. Aquí él está diciendo: ustedes no son mis hermanos. Ustedes también no tienen pacto. ¿Quién es su Dios? Porque eso fue lo que leímos en Génesis 17. Y yo seré tu Dios. Y si eres mi Dios, yo voy a tener respaldo de él. Voy a tener respaldo de él. Pero miren lo que dice David: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que él era un hombre de pactos, que él tenía el pacto, que él tenía el respaldo de Dios. Porque los filisteos es lo que están haciendo: hacer que los hijos de Dios se atemoricen, les dé miedo, y busquen y corran y se dobleguen a las cosas de este mundo. Pero David no se doblegó. David tenía pacto, David tenía circuncisión, David quería caminar con el Señor, quería agradar a Dios, estaba ahí delante del Señor y el Señor lo respaldó. Asimismo te va a respaldar a ti, mi amado hermano. Él es el Dios todopoderoso, pero camina delante de Él, camina, y Él va a complacer los deseos de tu corazón. Dice allí esa palabra tan hermosa: deleítate, aleluya, deleítate en Jehová, y Él complacerá
los deseos de tu corazón. Él es tu Dios también. De ese Dios que estamos hablando, maravilloso, todopoderoso, que le dio fuerzas, que rejuveneció a Abraham como las águilas, para tener no solamente un hijo, sino que tuvo 3 mujeres y 8 hijos. 8, número de reinicio. Y fue padre de multitudes. Amado hermano, ese mismo Dios que respaldó a David, ese mismo Dios es el que yo, amado hermano, estoy predicando. Ese mismo Dios es tu Dios y es mi Dios. Pero Él nos pide hoy: camina delante de mí y sé perfecto. Amén. Amén. Es una bendición maravillosa, mi amado hermano. Ahí tengo otros versículos, si quiere se los dicto para que usted los busque en su casa. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, 21: cumplidos los 8 días, a los 8 días, usted sigue leyendo ahí Génesis 17, el Señor le dio la orden a Abraham de que iba a circuncidarse él y luego sus hijos a los 8 días, y todo el pueblo, aún los extranjeros. Es un tema bien hermoso. Y aquí el Señor Jesucristo dice: y cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que se cumpliese concebido, antes que fuese concebido, perdón. Pero Él lo cumple, el Señor Jesucristo, a los 8 días, para que nosotros lo cumplamos en Él, lo cumplamos en Él. Dice Romanos capítulo 2, 29: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Con este termino, porque hay más versículos, pero es una necesidad, mis amados hermanos. Es una necesidad. Colosenses capítulo 2. ¿Dónde está Colosenses? Colosenses. Aquí está. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Miren lo que dice: hablando de Cristo. En Él, en Cristo, también fuisteis, aleluya, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el cual, dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, cuando nosotros unimos Romanos 2:29 y Colosenses, hablamos que en Cristo nosotros estamos circuncidados. Pero tenemos nosotros, amados hermanos, que vivir, que separarnos, que cortar el pecado, los deseos de la carne, el mundo, sacarlo de nuestro corazón, de nosotros, vivir espiritualmente agradando al Señor. Porque mire, ahí le voy a dar otro versículo ya para terminar. Éxodo capítulo 12, versículo 48 dice que todo aquel que iba a participar de la Pascua tenía que circuncidarse. Josué 5, del 1 al 5, dice que para entrar, ellos entraron a Canaán, sí, pero debían de ser circuncidados. Y Él, cuando llegó, los circuncidó. Ezequiel 44:9 dice que nadie va a entrar al santuario si no es circuncidado. Ezequiel 44:9. Entonces necesitamos nosotros ser circuncidados en nuestro corazón, separando todo lo que contamina de Él. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, no sin antes, amados hermanos, recordarles que mañana estamos en tiempo de intercesión a las 8 de la noche. Puede enviarnos las peticiones al teléfono. Vamos a colocar el teléfono de la iglesia allí, por favor, allí lo vamos a colocar, el número de teléfono de la iglesia,
y allí nos puede enviar sus peticiones. Allí va a quedar en la pantalla, pues va a quedar allí en los mensajes el número de la iglesia para que usted envíe las peticiones allí a ese número por WhatsApp. Y el día de mañana vamos a estar intercediendo. También hay un cupo para una familia para el culto del domingo. Si usted quiere venir a la iglesia, participar con nosotros en el culto presencial el día domingo a las 10 de la mañana, usted nos lo hace saber también por el teléfono que ya le vamos a enviar, el número telefónico. Allí, pastor, pastora, iglesia, yo quiero ir con mi familia el día domingo, entonces lo vamos a escribir. Recuerda que son solamente 2 familias, ya hay una familia inscrita, hay un cupo. Entonces, si usted desea, bienvenido. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, de tu palabra, donde podemos deleitarnos. Y eso deseamos, Señor, que tu palabra sea un deleite, Señor, y que día y noche, Señor, en nosotros podamos estar allí meditando en tu palabra, gloriosa y bendita, que nos edifica, Señor amado, cada vez más, que nos sustenta, que nos conforta, exhorta, bendice, Señor, tu palabra, pero también que nos alimenta, que nos quita la sed. Tu palabra, Señor, es la que tanto, Señor, anhela mi espíritu, la que tanto anhela mi alma y aún mi cuerpo, Señor. Es tu palabra, bendita palabra. El apóstol Pedro decía: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es esa palabra que nos da vida eterna, Señor amado, la que hoy anhelamos y la cual te agradecemos porque nos has dado, Señor, tu palabra, esa palabra que nos da vida, en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por nuestra hermana Jenny, que está de cumpleaños. Vamos a orar por ella y vamos a bendecirla con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Una hermana amada de la iglesia Benjamín. Amén. Todos los que están allá, si me pueden ayudar a orar por ella, vamos a bendecirla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, mi Rey amado, venimos para colocar a tu doncella, a tu princesa, Jenny. Señor, gracias por haber levantado a tu sierva. Gracias por conocerla. Gracias por tenerla con nosotros, Señor. Hoy es un día, Señor amado, que está, Señor, celebrando su cumpleaños. Yo te suplico, Padre, que la bendigas, que sigas, Señor amado, haciendo que ella crezca, Señor, en tu gracia, en espíritu, en ciencia, en conocimiento, en sabiduría, Señor, para contigo. Te suplico que la sigas guardando, que la guardes en el hueco de tu mano y que siga siendo, Señor, ese apoyo, ese bastón para su madre, esa bendición, esa herencia que tú le has dado a su madre, ese privilegio de poder tenerla, que puedas disfrutarla, Señor, si es tu voluntad, un año más, unos años más, Señor, de vida. Padre, en tus manos la colocamos, dándote gracias, Señor, por esta bendición que es nuestra hermana Jenny. La bendecimos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón la bendecimos. Y declaramos, Señor, que su vida, Señor amado, será una vida en amores contigo. Tú sabes, Señor, cuánto se deleita ella en adorarte. Cuánto se deleita ella, Señor, exaltándote. Señor, que asimismo, Señor amado, seas tú correspondiendo, seas tú hablándole, seas tú, Señor, teniendo esa relación con ella. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú en ella y ella contigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Recuerden que el día de mañana estaremos a las 8 de la noche en un tiempo de intercesión. Y el día viernes estaremos con el culto a las 6 de la tarde. El día sábado también quiero recordarles que estamos en la escuela de intercesión a las 4 de la tarde. Y el día domingo, con la ayuda del Señor, primero Dios, a las 10 de la mañana con el culto congregacional. Todos están cordialmente invitados. Bendiciones.